Tenemos en cuestión de prioridades al portavoz de Ciudadanos en las Cortes, David Castaño, que ha estado ahí, que ha votado en esa sesión. Buenas noches, señor Castaño. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, ustedes y el PP, respecto a lo que decía hace un momento, reclaman a la oposición que aprueben estos presupuestos, pero claro, luego de 1.800 enmiendas solamente han tenido en cuenta 8. Eso del rodillo, también en los gobiernos de coalición parece que funciona. Bueno, rodillo. Han sido 10, porque hay que contar las 2 de comisión. Es verdad que son pocas, teniendo en cuenta el volumen de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, pero también hay que contar la historia entera. El presidente Mañueco les ofreció la mano la negociación, muchas veces, incluso en el Parlamento, a través de respuestas a preguntas parlamentarias. Incluso el consejero de Economía, Carriedo, envió una carta a todos los grupos parlamentarios para que nos sentáramos y negociáramos el previo al presupuesto antes de entrar en Cortes. No quisieron. Es verdad que han presentado muchas enmiendas, pero hay que tener en cuenta también que los presupuestos tienen que estar muy equilibrados, que cuando apruebas una enmienda tiene un efecto dominó en otras tantas partidas, por lo tanto hay que tener mucho mimo con los presupuestos. De todas formas, hemos aprobado 10, 7 al Partido Socialista, 7 más de las que nos han aprobado ellos en el Congreso de Diputados, y también es una coalición. Bueno, en cualquier caso, en los parlamentos parece que esos debates a veces sirven para poco, ¿no? Porque al final, bueno, el presupuesto ya casi llega y así se aprueba. Bueno, en cualquier caso, usted decía ayer que no son los presupuestos que usted hubiera soñado. ¿Qué carencias tiene? ¿Qué le faltan? Nosotros, cuando iniciamos, también hay que decir que esto es un trabajo que empieza en el 2015, los anteriores presupuestos también fueron aprobados por nosotros. Nosotros entendemos que más que cambiar el modelo productivo, hay que evolucionarlo. Desde luego tenemos unas carencias, sobre todo en productividad, que nos hacen estar por debajo de la media nacional. Es verdad que hemos ido creciendo y que nuestra renta disponible es mucho mejor que en los años 80, pero también es verdad que siempre vamos por debajo de la media. Por lo tanto, queríamos y queremos evolucionar ese modelo productivo. Tenemos un presupuesto extraordinario para una situación extraordinaria, pero claro, el 80% de esos 10.000 y pico millones, porque hay que meter la deuda también, que vayan a sanidad, educación y familia, que está muy bien, claramente te indica 2 problemas. Uno, que no tienes suficiente dinero para inversión, y segundo, que tienes un problema estructural con la financiación, es decir, te falta financiación autonómica, el debate de siempre. Es un presupuesto extraordinario, como dice usted, que se aprueba después de 3 prórrogas de presupuestos. Sí. ¿Existe el riesgo de que esto pueda volver a pasar? ¿Es un presupuesto hecho pensando en que se puede prorrogar varios años? Y es que tiene que ser así. Nosotros tenemos que prever que el Gobierno de España, que está desarrollando una cierta alergia a ir al Congreso de Diputados, pues le vaya a costar volver al Congreso de Diputados a aprobar un nuevo presupuesto. Sin ese marco, sin ese presupuesto nacional, se puede tener presupuesto autonómico, pero nos puede pasar como le pasó en su momento a la Comunidad Valenciana, que tuvo una desviación de cerca de 1.000 millones de euros y entró prácticamente en lo que es una quiebra técnica, ¿no? Dentro de una comunidad no se puede tener una quiebra técnica, pero sí que prácticamente fue lo mismo y tuvo que rescatarlo el Gobierno de España. Por lo tanto, es prudente tener primero unos presupuestos nacionales. Así que sí, puede pasar, sí. Vamos a hablar, si le parece, señor Castaño, de su partido. Usted es una cara visible de Ciudadanos. ¿Qué le está pasando a Ciudadanos para que en estos últimos 4 años todas las encuesta y sondeo tras sondeo, los datos sean pues tan malos? Se habla incluso de ese sorpaso que pueda dar Vox en las elecciones del próximo domingo en Cataluña. Ustedes ganaron las elecciones en Cataluña, y no hay que olvidarlo, hace 4 años. ¿Qué ha pasado para que el partido en estos momentos esté en un momento de tanto declive? Bueno, si hablamos de Cataluña, todavía no han votado los catalanes, ¿no? Hablamos de encuestas, sí. Y también es verdad que en Cataluña siempre nos dan bastante menos de lo que al final los resultados, cuando se abren las urnas, desde luego tenemos mejores resultados. Yo soy mucho más optimista. Yo creo que los catalanes van a confiar en el gran trabajo que ha hecho Ciudadanos en la oposición. Y desde luego, ahora mismo, y esto es lo más importante, el bloque constitucionalista está, según las encuestas, creo que a un escaño. Por lo tanto, ¿a qué responde entonces la huida de muchos dirigentes de Ciudadanos? El último caso muy sintomático es el de Lorena Roldán, que se ha ido al Partido Popular. Da la sensación de que están viendo que el barco se hunde y quieren huir. Bueno, se va Lorena Roldán y viene Ana Grau. Sí, bueno, yo creo que ganamos un poco con el cambio. Por cierto, la entrevistamos. Sí, lo vi. Bien, en Ciudadanos, desde luego, la entrada y la salida es libre. Aquí a mi partido viene mucha gente, se va menos de los que entran, y desde luego tenemos las puertas abiertas. Yo creo que esto no somos el único partido en el que pasa
parece bien que algunos de sus dirigentes o diputados, concejales, etcétera, etcétera, se vayan a otros partidos. Bien, hay que entenderlo, hay que tomárselo bien y hay que seguir trabajando. ¿Teme que ese camino también lo lleve Francisco Igea? No, para nada. Él dijo recientemente en una entrevista que estaba abierto a otras opciones políticas. Bueno, yo creo que él se refería, es que yo conozco un poco a Paco en ese aspecto, a su época de estudiante y que él siempre ha estado metido en la política. No tienes por qué estar tampoco en un partido político. Y yo creo que lo que intentó decir es que siempre ha estado en política de una manera o de otra y por lo tanto siempre estará en política de una manera o de otra. Yo no creo que en esa respuesta dijera que iba a ir a ningún partido, sino que vivía la política, que le gusta la política y que seguirá en política. Me parece bien. ¿Le ha tocado mediar mucho este año entre Inés Arrimadas y Francisco Igea? Bueno, nos llevamos estupendamente. Los tres. Sí. Incluso Francisco Igea y la señora Arrimadas, la relación es mejor que hace unos meses. Sí, a ver, hubo unas primarias, unos momentos tensos, también es bueno, ¿eh? Ojo. Bueno, se dijeron cosas. Es decir, no hay que confundir la lealtad con la sumisión, nunca. Nuestro partido es un partido liberal, con personas que se sienten liberales, por lo tanto, en ese sentido, pues hay mucha más opinión y libertad para darla, cosa que demostramos constantemente. Por lo tanto, nuestras primarias son duras, se habla mucho, y bueno, se pasan momentos de tensión, pero luego, pues nada, se hacen equipos de rivales. Vamos a hablar un poco de la situación de la pandemia en estos momentos. La cara visible en estos momentos de las restricciones en Castilla y León son Verónica Casado y Francisco Igea, ambos de Ciudadanos. ¿Usted cree que había que empezar a relajar ya las medidas, sobre todo en la hostelería, en un momento en el que el sector no es que esté ahogándose, está agonizándose directamente? Depende de los indicadores y de los expertos y de cómo vaya evolucionando la pandemia. Se hace un gran esfuerzo, no se crea que no. Generalmente se intenta coordinar la economía con la sanidad, pero hay veces que hay que subordinarla porque la situación pues se tensa, los indicadores te muestran claramente en esta última ola un muro, una preocupación y por lo tanto hay que tomar decisiones. Son decisiones difíciles, anunciarla también es difícil, aquel que toma las decisiones seguro que lo pasa realmente mal, a mí no me gustaría estar en su pellejo, pero se hace lo que se tiene que hacer, porque todos sabemos, yo creo que todos comprendemos que esta epidemia se para pues, teniendo menos contacto social, es que está absolutamente claro. Si el Tribunal Supremo tumba finalmente el toque de queda a las 8 de la tarde, ¿quedará muy dañada la imagen de Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Igea, Verónica Casado? ¿Pero por qué tenía que quedar dañada la imagen? ¿Por adelantar un toque de queda a las 8 de la tarde porque los indicadores claramente te están marcando que tienes que tomar medidas adicionales? Es decir, yo desde luego no soy un experto, no soy un doctor en Derecho, pero cuando retrasamos la hora a la 1:30 está bien porque bueno, es el derecho de movilidad consagrado en la Constitución, pero cuando adelantamos a las 8 de la tarde hay muchas voces que lo critican, pero nos olvidamos del derecho a la vida que también está en la Constitución. No sé. Otra consejería. Es una polémica que para mí no tiene mucho sentido. Otra polémica que en estos momentos está en todos los medios de comunicación, también de una consejería suya, la Consejería de Cultura, es la grabación del programa Prodigios durante la tercera ola y justo en el momento en que se había dicho que las actividades culturales se tenían que suspender. Quiero que escuche lo que ha dicho hoy el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sobre este asunto. Yo tengo la sensación a veces de estar en un gulag en el que hay una parte, la parte, digamos, la inmensa mayoría de la ciudadanía, los sectores más afectados, la hostelería, la cultura, que por obra y gracia de la orden de este señor tienen que vivir muy apretaditos y pasarlo muy mal. Y luego está el zar, el zar, que es el que hace de su capa un sayo y en su ámbito y en su palacio hace lo que le da la gana. Bueno, es verdad que hoy la Consejería de Cultura ha aclarado que se cumplió el protocolo de seguridad, que esto es un rodaje audiovisual que no sufría estas restricciones, no se puede considerar una actividad cultural. Pero yo le pregunto, aunque solo sea por estética, ¿no tendría que haberse aplazado? Bueno, el alcalde de Valladolid, yo no sé si se refería, supongo que se refería al señor Sánchez, al presidente del gobierno, porque me temo que es no. que esto es nacional, es decir, esto se ha hecho en otras comunidades de la misma manera, ¿no?
es parecido a lo del fútbol, ¿no? Parece ser que es una industria, no sé cómo lo llaman, burbuja, en el cual se cumplen una serie de protocolos de sanidad muy exigentes y bien, es que yo este tipo de polémicas creando un relato a propósito de, pues bien, pero creo que no se ha incumplido ningún protocolo sanitario. Por eso le preguntaba yo si estéticamente no hubiera sido mejor haberlo aplazado. Estéticamente, sí se podía organizar y no, ¿por qué? No, su programa también se está emitiendo ahora mismo. Sí, bueno, podríamos aplazarlo pero también, no estamos en el Centro Cultural Miguel Delibes, que es no, desde luego que no, pero si la Junta de Castilla y León, y así lo atestigua y lo demuestra, ha cumplido todos los protocolos de sanidad, ¿por qué no? Yo también he estado en las Cortes hoy votando un presupuesto de más de 12.000 millones y estábamos 81 personas, más ujieres y más ujieres, porque la prensa no puede entrar. Señor Castaño, tengo aquí 3 tertulianos que siempre suelen hacer preguntas, creo que esta vez también. Roberto Mallado, de Onda Cero. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero sobre los presupuestos, decir que es verdad que son los más altos de la historia, pero también ojo con el endeudamiento que nos puede dejar para los próximos años. Quería preguntarle por una cuestión en clave interna de Ciudadanos, y hablando de las elecciones catalanas. El acto principal con intervención de Ciudadanos de Castilla y León ha sido un acto en el que estaba el candidato a la Generalitat por Ciudadanos, Carrizosa, con el señor Francisco Igea. No sé si ha escocido digamos, en la parte más oficial de Ciudadanos que el elegido para ese acto de campaña no haya sido alguien más vinculado al organigrama oficial de Ciudadanos. En este caso hay una coordinadora regional, que es Gemma Villarroel, están ustedes, pues hay otros cargos y sin embargo han elegido al vicepresidente de la Junta, que no tiene cargo orgánico en Ciudadanos. ¿Les ha escocido internamente eso a ustedes? No, todo lo contrario. El señor Igea era el cargo político más importante antes de las primarias. Fue el cargo más importante, político más importante durante las primarias y es el cargo político más importante ahora mismo, con el respaldo absoluto del partido. Es decir, que el máximo representante político de mi partido en la Comunidad de Castilla y León esté con el señor Carrizosa, pues yo qué quiere que le diga, me llena de orgullo. Perdone que le voy a repreguntar. Entonces, cuando hablas, Francisco Igea, ¿lo está haciendo en el nombre de Ciudadanos Castilla y León? Lo digo para futuras ocasiones. Claro. Pero es un cargo más institucional que de partido, porque no está en ninguna ejecutiva. Es un cargo político que es lo máximo. Elena. Hola, buenas noches, señor Castaño. Yo querría preguntarle qué le sugiere el término España vaciada y qué parte del presupuesto, si se ha contemplado alguna partida para luchar contra la despoblación de nuestra comunidad. El término de España vaciada es uno de los peores términos que se pueden decir en esta comunidad, porque desde luego lo que significa despoblación. Es verdad que no hemos conseguido, y ahí está la agenda para la población y lo que ha dicho el Consejo Consultivo, solo hemos llegado a conseguir frenarla un poco, pero nos despoblamos todos los años. Este presupuesto, partida, yo sé por dónde va la pregunta. Usted dice si tenemos un fondo destinado específico para la despoblación. Es que la despoblación no requiere de un fondo específico, ¿no?, sino de políticas transversales. Es que tener dinero en familia es bueno para evitar la despoblación. Meter dinero o tener dinero en la sección de educación es bueno para evitar la despoblación, por los colegios de los niños, en los pueblos, etcétera, etcétera. Que también la despoblación es en el entorno urbano, ojo, que la única población que ha crecido es Valladolid, y esto es muy preocupante. En sanidad, igual, por lo tanto, ni siquiera el Gobierno de España tiene un fondo específico para la despoblación. Es verdad que hay pilares de la política agraria común, como el primer pilar, el segundo pilar de la PAC, se destinan alguna parte de ellos a la despoblación. Sí que es verdad que echamos de menos políticas más agresivas, ¿no?, de la propia Unión Europea, porque el envejecimiento yo creo que es para todo Europa, incluso se habla de la Japón europea. Pero no considero que haya que tener un fondo específico para la despoblación, sino considero que hay que tener políticas activas, las ideas muy claras y, desde luego, generar oportunidades en Castilla y León, porque muchos de nuestros problemas es porque no generamos suficientes oportunidades. Tenemos gente muy bien formada, los mejores jóvenes, los jóvenes mejor formados, y se van de nuestra comunidad, sí. Claro, pero me da la sensación de que es un discurso vacío, son palabras huecas que se repiten una y otra vez, lo de la transversalidad. Lo he oído muchísimas veces, pero al final no se toman determinaciones, no se toman medidas concretas para, de manera transversal, quizás sí, atajar el problema o al menos luchar contra él. Pues mire, le digo, uno de los grandes problemas que tenemos es que en el año en el que estamos
todavía no tenemos la ordenación de nuestros servicios básicos completada, lo que se llama el mapa de la ordenación del territorio. Y esto es muy grave. Y le puedo decir que los políticos tenemos gran culpa de esto. Hace falta completar la ordenación del territorio, hace falta tener muy claro dónde damos los servicios básicos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a financiar, etcétera, etcétera. Y eso, que es el cimiento, te hace crecer todo lo demás. Es decir, todo lo demás parece una política de parches. Y como no empecemos terminando y completando la ordenación de territorio, le doy la razón que al final parece que todo son palabras huecas, bonitas, pero vacías, sí. Rafa. Yo quería preguntarle por las elecciones catalanas, están a la vuelta de la esquina. Ha comentado que siempre obtienen mejores resultados de lo que le dan las encuestas le dan, en el mejor de los casos, 7-8%, vienen de un 25%, de un resultado histórico allí. No sé si cree que se puede dar un buen resultado en Cataluña, cuál sería ese buen resultado, si se puede dar, y si va a suponer un antes y un después en su partido. Bueno, reconozco que nosotros venimos de un momento muy dulce, en el cual, pues bueno, hubo muchos votos, ¿no?, para mi partido político en Cataluña. Por lo tanto, mejorar el resultado es difícil, ojalá se mejorara. Pero también es verdad, y lo vuelvo a repetir, que nosotros siempre partimos de encuestas malas, y en Cataluña siempre pasa así, y las solemos mejorar. Yo confío en el trabajo que está haciendo Carrizosa y el grupo parlamentario. No creo, sinceramente, que bajemos de 15, que sería... la verdad es que sería un resultado modesto si tienes en cuenta el anterior resultado, pero bueno, sería un buen resultado. De todas formas, y le digo una cosa, lo más importante es que el bloque constitucionalista pueda sumar y desde luego darle otra orientación, otras políticas a Cataluña, que yo, que tengo familia en Tarragona, cada vez que voy me da sinceramente pena de lo boyante que era Cataluña y en lo que se está convirtiendo. Porque cuando vuelves 1 o 2 años después es cuando más lo notas, ¿eh? ¿Pactarían con Vox si fuera necesario para que ese bloque constitucionalista gobernara en la Generalitat? Sí, pero no a cualquier precio y de cualquier forma. Hay políticas de Vox que nosotros, bueno, es imposible. Pues David Castaño, nada, quedan 4 días para las elecciones catalanas, estaremos muy pendientes, mucha suerte para Ciudadanos allí y gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias a vosotros, muchas gracias.